Hola a todos, bienvenidos al cuarto video de Circuitos Electrónicos 2, capítulo 1, parte 4, modelos de circuitos para amplificadores. Existen distintos niveles de complejidad en los amplificadores. Hay amplificadores que se pueden conformar con un solo transistor y hay otros que necesitan hasta 20 transistores. Para poder modelar, para poder usar como parte de un sistema estos amplificadores, entonces se requiere caracterizarlos y poder modelar su comportamiento. Un modelo en general, en ingeniería, permite entonces ignorar cosas irrelevantes ¿ya? De un fenómeno y utilizar una versión simplificada de este fenómeno, ¿ya? Con la idea de poder después predecir el comportamiento del fenómeno en distintas condiciones. Por ejemplo, comporta un sistema más complejo, ya que lo que vamos a hacer con los amplificadores lo vamos a incluir en un sistema electrónico más complejo, o de mayor escala, ¿ya? Y esto vale para todo tipo de elementos en ingeniería, o sea, modelar es básicamente lo que hacen los ingenieros. Veamos. Entonces, el amplificador más relevante que vamos a analizar en este momento es el amplificador de voltaje, ¿ya? Que entonces consta de 5 partes, como se ve acá. Tenemos, como ya hemos visto en las diapositivas anteriores, el voltaje de entrada, ¿ya? Que en este caso se refleja como VI en el diagrama. Tenemos la impedancia de entrada, RI. Tenemos el voltaje de salida VO, que está aquí a la salida del amplificador. Tenemos la impedancia de salida RO y tenemos un factor de ganancia ABO, ¿ya? Que se llama la ganancia en vacío. Entonces, la diferencia con lo que ya habíamos visto anteriormente es que ahora estamos agregando entonces impedancias de entrada y de salida. Esta impedancia de entrada es un reflejo de la corriente que absorbe el amplificador cuando se le aplica un cierto voltaje en la entrada, ¿ya? Esto quiere decir entonces que la corriente que va a adquirir o que va a requerir, mejor dicho, el amplificador va a depender linealmente en este modelo del voltaje que estemos aplicando en la entrada. La impedancia de salida RO, entonces, a su vez, refleja la limitación que tiene el amplificador de entregar corriente a la salida, lo que se ve reflejado también como una caída de tensión en la medida que nosotros le pidamos más corriente al amplificador, ¿ya? Entonces, cuando la corriente que se requiere a la salida es cero, la tensión de salida va a ser igual a la tensión que genera esta fuente de tensión controlada, ¿ya? Mientras que si la corriente de salida empieza a ser mayor, vamos a ver que ya la tensión no va a ser la misma que está generando la fuente controlada, sino que va a haber una caída de tensión a través de esta resistencia RO. Todo esto es parte de un modelo, ¿ya? No es que gráficamente, o sea, realmente se vea una resistencia acoplada a una fuente de tensión, sino que es la forma en que nosotros podemos modelar y plantear ecuaciones y luego poder extrapolar esto para el caso de un amplificador de voltaje, como se ve acá. Y bueno, como mencioné, el factor de ganancia ABO es la ganancia del amplificador, pero en el caso es la relación finalmente entre BO y BI, ¿ya? Pero cuando la corriente que nosotros estamos sacando, en este caso en el amplificador de voltaje, es igual a cero, ¿ya? Como dijimos, si es que la corriente que le sacamos al amplificador, la corriente de salida IO, que no está dibujada acá, pero si IO es mayor que cero, entonces ya el voltaje BO va a disminuir. Y eso significa que la ganancia efectiva, por así decirlo, la relación entre BO y BI, ya no va a ser igual a la que era inicialmente, que es la ganancia ABO o la ganancia en vacío. Entonces, ahora tenemos el modelo del amplificador, pero acoplado con una fuente de señal, BS, ¿ya? Que a su vez también tiene una impedancia de salida RS. Esta fuente de señal podría ser, por ejemplo, otro amplificador de voltaje que tiene una fuente de tensión controlada, como el caso de acá, ¿ya? Con su impedancia de salida, RO. Da lo mismo. Para efectos prácticos, entonces, es una fuente de tensión con una RS en serie. Y esta entonces va a generar nuestra tensión de entrada, va a generar una corriente de entrada, II,
Y finalmente, nosotros lo que nos interesa desde el punto de vista del amplificador es la tensión que cae en esta resistencia RI, que es la tensión BI. Entonces podemos ver que la tensión BS y la tensión BI no son iguales. ¿Por qué? Porque se genera un divisor de tensión entonces entre la resistencia RS de la fuente y la resistencia RI, que es la impedancia de entrada del amplificador. A su vez, entonces también agregamos a este modelo una carga RL, ¿ya? Entonces, nuevamente, esta carga va a generar también un divisor de tensión con la impedancia salida RO, lo que hace que la tensión en BO finalmente no va a ser la misma que la tensión del conjunto ABO por BI, ¿ya? O sea, en otras palabras, la tensión que genera esta fuente controlada no se va a ver reflejada 100% aquí por el mismo divisor de tensión que tenemos acá. Y ese es el mismo fenómeno que explicamos en la diapositiva anterior, de que una corriente que circula IO va a generar una caída de tensión en RO, ¿ya? Por lo tanto la tensión que vamos a ver acá es menor. Es el mismo fenómeno. Uno desde el punto de vista de un divisor de tensión, como lo vemos ahora, y en el caso anterior era simplemente una corriente que circulaba por algún motivo, ¿ya? Y que generaba la caída de tensión. Así que en el fondo es el mismo fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos para calcular BI, como dijimos, partimos de la tensión BS, que es la tensión de la fuente, y generamos un divisor de tensión entonces entre este RS y RI con esta ecuación, ¿ya? La clásica ecuación del divisor de tensión. Está el divisor de voltaje. Por el otro lado, en la otra malla entonces tenemos también una fuente de tensión y dos resistencias, por lo tanto también se genera un divisor de tensión entre RO y RL, como mencionamos. Así que la tensión que se genera en la fuente controlada es ABO, o sea, la ganancia en vacío, por BI, por la tensión que se refleja en esta resistencia RI. Y por el conjunto de resistencias que generan el divisor de tensión, ¿ya? RO y RL. Bueno, mencionar que estos dos circuitos, estas dos mallas están desacopladas, o mejor dicho, lo que suceda en la malla 2 aquí, en la malla de la fuente controlada, no va a afectar a la malla 1, a la malla donde está la tensión de entrada y la impedancia de entrada, ¿ya? Al revés, sí. Básicamente la tensión que se genera entonces en esta resistencia va a ser la que controle la tensión aquí en la segunda malla, ¿ya? Pero no al revés. Así que básicamente a la hora de analizar esto se analiza como dos mallas independientes. Aquí está, bueno, claro, el segundo divisor de tensión. Entonces ya vimos lo que era la ganancia en vacío del amplificador. Es básicamente la relación entre VO y VI cuando la corriente que circula por acá es cero. Pero ahora entonces definimos la ganancia del amplificador, ¿ya? También como VO sobre VI, ¿ya? Pero esta vez considerando el divisor de tensión aquí a la salida, ¿ya? Así que la ganancia de tensión del amplificador va a ser básicamente la tensión en vacío multiplicado por la atenuación debido al divisor de tensión, ¿ya? Que en este caso es RL dividido en RL más RO. Así que esta es la ganancia, por así decirlo, efectiva, ¿ya? La ganancia que realmente estamos observando como voltaje VO respecto al voltaje VI, ahora incluyendo entonces estas dos resistencias. Y eso entonces se designa como A sub B, ¿ya? Mientras que la ganancia en vacío era A sub BO. Y ahora podemos entonces calcular también la ganancia efectiva, pero con respecto al voltaje BS, ¿ya? El A sub B era con respecto a BI, o sea, tenemos por un lado BO sobre BI para calcular AB, pero ahora entonces queremos calcular de extremo a extremo, cómo sería BO, el voltaje de salida BO, con respecto al voltaje de la fuente BS, ¿ya? Y para eso también entonces tenemos que incluir el divisor de tensión entre la impedancia de salida de la fuente de señal, el RS, y la impedancia de entrada del amplificador RI, ¿ya? Así que simplemente también se multiplica por el segundo atenuador, perdón, el que está acá, y ahí nos da entonces la ecuación. Y aquí una observación, en el libro aparece esta ecuación que ustedes ven acá, ¿ya? Que BO es igual a ABO igual a todo esto, y eso es un error tipográfico, ¿ya?
No tiene sentido, ¿ya? Porque BO nosotros ya lo habíamos definido anteriormente como la ganancia en vacío del amplificador, ¿ya? Lo que el libro quiso decir, que muy probablemente, como les digo, es un error tipográfico, es que ABO se multiplica por estos dos factores, ¿ya? Por las dos atenuadores de tensión. Así que eso nos quedaría de esta forma, ¿ya? Entonces, la relación entre BO, voltaje de salida, y BS, el voltaje de entrada de la fuente, eh, es entonces la ganancia en vacío, ABO, multiplicado, o sea, en el fondo este es el único factor que amplifica voltaje, si se fijan, en todo el circuito, mientras que los otros factores atenúan. Tenemos el atenuador del divisor de tensión en la primera malla y el atenuador del divisor de tensión de la segunda malla, ¿ya? Así que tenemos aquí en la ecuación el factor de ganancia y las dos atenuaciones, ¿ya? Así que todo este conjunto nos va a determinar finalmente cuál es la relación entre BO, voltaje de salida, y BS, el voltaje de entrada. Entonces aquí un ejemplo donde utilizamos este modelo y utilizamos varias etapas, ¿ya? Esto está en el libro, naturalmente, dice ejemplo 1.3. En la figura entonces que se ve acá abajo, se describe un amplificador compuesto por una cascada de tres etapas, ¿ya? El amplificador está alimentado por una fuente de señal con una resistencia de fuente de 100 kilos, ¿ya? O sea, aquí tenemos nuestra fuente de señal, BS, y la resistencia de la fuente es 100 kilos como se ve acá, ¿ya? Todo esto entonces es el bloque de la fuente. Y entrega su salida a una resistencia de carga de 100 ohm, ¿ya? O sea, aquí tenemos entonces la primera etapa, perdón, entrega su salida. A su salida se refieren entonces a la carga aquí, ¿ya? A la última etapa, ¿ya? Todo el conjunto, la salida de todo el conjunto entonces sería esta resistencia de 100 ohm que es el RL, ¿ya? De 100 ohm. Entonces la primera etapa tiene una resistencia de entrada relativamente alta, como se ve acá, ¿ya? Que es 1 mega, y un modesto factor de ganancia que son 10 veces, es la ganancia que está acá, ¿ya? Es la ganancia en vacío de la primera etapa, 10 veces. La segunda etapa tiene un elevado factor de ganancia, ¿ya? Son 100 veces como vemos acá, pero una menor resistencia de entrada, ¿ya? 100 kilos, o sea, es menor con respecto al mega que tenía en la primera etapa, ¿ya? La segunda etapa tiene entonces 10 veces menos, o sea, 100 kilos y un factor de ganancia de 100 veces. Finalmente, la última etapa o de salida tiene una ganancia unitaria, o sea, ganancia 1, como se puede ver acá, tercera etapa, pero una baja resistencia de salida, ¿ya? Resistencia de salida, en este caso son 10 ohm, ¿ya? Si se fijan, es mucho menor que las resistencias de salida de 1 kilo que tenían las etapas anteriores. Deseamos entonces evaluar la ganancia total del voltaje, BL, ¿ya? Que es el voltaje en la carga, sobre BS, que es el voltaje en el source. Aquí se ve medio extraño porque hay una coma después, ya, por si acaso. La ganancia de corriente también, IO, respecto a I, ¿ya? Y la ganancia de potencia respecto también a, bueno, la multiplicación del voltaje y la corriente en ambos extremos. Veamos. Entonces, partimos de el diagrama. Bueno, dejamos el diagrama aquí como referencia, el circuito esquemático. Y lo primero que podemos hacer entonces es calcular la ganancia, en este caso efectiva, de la primera etapa. La ganancia efectiva, o sea, es el voltaje que se ve en este caso acá respecto al voltaje de entrada, ¿ya? El voltaje de salida entonces sería BI2, ¿ya? El voltaje de entrada de la etapa 2 con respecto al voltaje de entrada de la etapa 1, ¿ya? BI2 sobre BI1, ¿ya? Y esa entonces va a ser esta ganancia efectiva del amplificador. Va a ser las 10 veces de la etapa 1, ¿ya? Por el divisor de tensión. ¿Cuál divisor de tensión? El que está a la salida, ¿ya? Entonces el divisor de tensión compuesto por la resistencia de 100 kilos, perdón, que es donde se refleja el voltaje, 100 kilos, dividido por estas dos resistencias, el conjunto que es 1 kilo con 100 kilos, entonces son 101 kilos. Y esa entonces ganancia efectiva van a ser 9.9 veces. O sea, el voltaje que si nosotros ponemos 10, aquí vamos a tener a la salida 9.9. Por ejemplo, eso era un ejemplo. Después continuamos y hacemos el mismo ejercicio ahora con la etapa 2. Entonces en la etapa 2 vemos que es el voltaje I3 respecto al voltaje I2. El voltaje de salida I3, ya, o sea, perdón, el voltaje de entrada I3
¿ya? La entrada de la etapa 3, con respecto al voltaje de entrada de I2, o sea, la entrada de la etapa 2. Y nuevamente, entonces el factor de ganancia de la etapa 2, que son 100 veces, y multiplicado por el atenuador entre entonces la resistencia de 10 kilos, ya donde se refleja el voltaje, y la resistencia de 1 kilo, ya, así que son 10 kilos sobre el conjunto, que son 10 kilos más 1 kilo. Y en este caso entonces, todo este conjunto nos va a dar 90,9. Así que si nosotros ponemos, por ejemplo, 100, perdón, nosotros ponemos 1, nos va a salir 90,9. En el caso anterior, era si nosotros ingresamos 1 volt, vamos a tener de salida 9,9, porque estaba olvidando el factor de 10 ya. O sea, en el fondo, esta ganancia que estamos viendo acá, el 9,9 y el 90,9, considera la atenuación y también considera el factor acá, naturalmente. O sea, olvide ese detalle. ¿Ya? Así que en el fondo la ganancia que vemos acá de la etapa 2 efectiva serían 90,9 veces de amplificación. Luego entonces tenemos la tercera etapa donde nuevamente tenemos la ganancia de la etapa 3 que es 1 multiplicado por el atenuador. En este caso el atenuador ¿cuál es? Es entre la resistencia de salida, ¿ya? Entonces de carga que son 100 ohm, ¿ya? Y el conjunto entre 10 y 100 ohm, que es lo que vemos acá. Y eso sí que nos da entonces una atenuación, no nos da una amplificación, nos da una atenuación, ¿ya? Que es 0,90, ¿ya? O 0,91. ¿Qué quiere decir? Que ahora sí, si aplicamos 1 volt, vamos a tener 0,91 volt de salida. Así que tenemos ya las ganancias de las tres etapas, ¿ya? Considerando entonces la ganancia en vacío y las atenuaciones debido a las resistencias, las impedancias respectivas. Luego, para calcular la ganancia efectiva de todo el conjunto, ¿ya? Desde BL, el voltaje de salida, hasta el voltaje B1, ¿ya? Porque ese es el primer voltaje que nosotros estamos considerando acá, ¿ya? El BI1. Entonces, es simplemente multiplicar las tres ganancias, ¿ya? Entonces tenemos 9,9, 90,9 y 0,99, y eso nos da entonces 818 veces, ¿ya? Si eso lo pasamos a decibeles, queda entonces en 58,3. Entonces, esta es la ganancia, de nuevo, entre el voltaje BL en la carga y el voltaje que se aplica aquí a la entrada de la etapa 1. ¿Ya? Y si es que nosotros ahora queremos, entonces, traspasar la ganancia desde BL hasta BS, ¿ya? Tenemos que además incluir el primer atenuador, que es entre la impedancia de salida de la fuente y la impedancia de entrada de la primera etapa. Una forma de verlo esto es entonces multiplicando el momento BL por BS. Claro, es lo que teníamos BL sobre B1, o sea, BI1, que es lo que ya teníamos acá, arriba. ¿Ya? Eso ya sabíamos que era 18, o sea, 818 veces. ¿Ya? Y ahora multiplicamos entonces por la relación entre BI1 y BS. ¿Ya? Que hasta ahora no está definido. La relación entre BI1 y BS es BS con el respectivo atenuador. Así que es la ganancia que ya habíamos calculado AB, ¿ya? Con este atenuador entre estos dos elementos, ¿ya? BS y la entrada BI1. Y eso entonces el atenuador ¿cuánto es? Bueno, es la relación entre la resistencia de 1 mega, ¿ya? Y el conjunto que sería 1 mega más 100 kilos, o sea 1,1 mega. Y eso nos da entonces una atenuación de 0,99, o sea, 0,91. ¿ya? Y eso lo multiplicamos por los 18 de los 818 y nos da entonces que ya la ganancia total, ya desde extremo a extremo, ya no son 818, sino que son un poquito menos, que son 744. Y eso en decibeles entonces es 57 decibeles. ¿ya? Así que, un poco resumiendo, antes de continuar, tenemos que cuando vemos un circuito de esta forma, ¿ya? Básicamente tenemos elementos que generan ganancia, ¿ya? Como son aquí el
la amplificación, ya el factor de ganancia de los amplificadores, el factor de ganancia invasivo, que en este caso es 10, 100, bueno, y 1. Y tenemos elementos que generan atenuación, que son estos divisores de tensión entre las resistencias de salida y de entrada de las dos etapas que se unen, digamos, ¿ya? Así que tenemos una atenuación, tenemos una ganancia, nuevamente tenemos una atenuación, tenemos otra ganancia, otra atenuación, otra ganancia y la última atenuación. Ok, entonces ahora queremos calcular cuál es la ganancia de corriente entre los dos elementos y para eso simplemente consideramos la ganancia de voltaje, ¿ya? La ganancia de voltaje entre VL y VI1, ¿ya? ¿Por qué VI1? Porque sobre VI1 es donde circula esta corriente I, ¿ya? O sea, en el fondo vamos a tener entonces la corriente IO sobre la corriente IS, pero la corriente IS es la misma que es la corriente II, ¿ya? Es la misma corriente que circula por esta malla acá. Así que utilizamos entonces, es básicamente para calcular la corriente, nosotros tomamos una tensión y la dividimos por una resistencia. En este caso vamos a tomar la ganancia de tensión, ¿ya? Que es VL sobre VI1, y lo vamos a multiplicar por la atenuación debido a las dos resistencias, ¿ya? En este momento no se ve tan claro, ¿ya? Las dos resistencias son 100 ohm y 1 mega, ¿ya? En este momento no se ve tan claro, pero otra forma de verlo es que, bueno, calculemos entonces cuánto es la corriente I0. La corriente I0 entonces es igual a la voltaje VL dividido por la resistencia entonces de 100 ohm. Entonces VL dividido en 100 ohm. ¿Cuál es la corriente I1? Bueno, la corriente I1 es la tensión que nosotros estamos viendo aquí, VI1 dividido por la resistencia que tenemos acá, que es 1 mega. Entonces, así es como está descrito acá, VL dividido en 100 y VI1 dividido en 1 mega. Pero en realidad, si se fijan, es lo mismo que dije anteriormente. Por un lado tenemos VL sobre VI1, que es la ganancia que ya habíamos calculado anteriormente, ya es la de acá, los 818. Y luego tenemos, estos son divisores acá, así que tenemos 1 mega arriba y 100 ohm abajo, ¿ya? Así que es la atenuación, o sea, en realidad es un factor, no es una atenuación, es un factor, ¿ya? Que está entonces multiplicando a esta otra ganancia. Como sea que lo calculemos, el valor nos va a dar entonces un valor bastante grande, ¿ya? Que es entonces los 818 multiplicado por la relación entre el mega y los 100 ohm, ¿ya? Entre el mega y los 100 ohm son, ¿cuántas veces? Son 10.000 veces, ¿ya? Así que 10.000 veces multiplicado por los 818 veces, ¿ya? Así que eso nos da un número grande, ¿ya? Esto es en amperes por ampere, o sea, en veces también. Y si lo llevamos esto a decibeles, entonces nos queda en 138 decibeles. Finalmente, calculamos cuál es la ganancia de potencia. Y para eso sí que podemos también calcularlo en base a bueno, se puede calcular en base a la potencia de entrada, o sea, de la salida con respecto a la de entrada, pero también se puede calcular en base a las ganancias de voltaje y de corriente individuales que ya calculamos anteriormente, ¿ya? Como se ve aquí en la ecuación. Así que la ganancia de voltaje es 818, la de corriente es 8.18 por 10 elevado a 6, y todo eso en conjunto nos da entonces 67 por 10 elevado a 8 watt por watt. O sea, en otras palabras, la potencia que o que esta fuente de tensión está aplicando sobre la etapa 1, ¿ya? La potencia que está aplicando, que es finalmente el voltaje que se aplica multiplicado por la corriente que se aplica, es muy pequeñito con respecto a la corriente que circula por acá y el voltaje que circula por acá multiplicado, ¿ya? Así que la relación entre estos dos es de 10 elevado a 8, o sea, 8 órdenes de magnitud es bien grande. Y claro, la otra forma de calcular la ganancia de potencia es a través de los decibeles. Entonces, se suman los decibeles, ¿ya? Tenemos los decibeles por un lado de voltaje, que eran los 57, y por el otro lado que son los de corriente, que son los 138, y lo dividimos en dos. ¿Por qué lo dividimos en dos? Porque cuando calculamos potencia, recuerden que la fórmula es con un factor 10, no con un factor 20, así que en el fondo hay que dividir en dos, ¿ya? Esos factores. Así que otra forma de verlo es que es el promedio de los dos. En todo caso, entre esos dos valores, entonces nos da que es los 98.3, que
se puede calcular así, o directamente transformando este valor a decibeles a través de la fórmula de 10 logaritmos. Así entonces con eso terminamos el ejemplo de las 3 etapas en cascada. Para finalizar hay un par de ejercicios, ¿ya? El primero entonces, que está en el libro, el 1.8, dice, se cuenta con un transductor caracterizado por un voltaje de 1 volt RMS y una resistencia de 1 mega de salida, ¿ya? Para activar una carga de 10 ohm. Si se conecta directamente, ¿cuáles niveles de voltaje y potencia resultan en la carga? Si se utiliza un amplificador separador de ganancia unitaria, ¿ya? O sea, esto es que la ganancia, aquí dice, debería decir ABO, ¿ya? La ganancia en vacío es 1, ¿ya? Con una resistencia de entrada de 1 mega y una resistencia de salida de 10 ohm. Se interpone entre la fuente y la carga. ¿Cuáles serán los niveles de voltaje y potencia de salida? ¿Ya? Para un nuevo arreglo hay la ganancia de voltaje de la fuente de carga y la ganancia de potencia, ambas expresadas. Aquí le hice un diagrama entonces para ver, tenemos el primer caso donde tenemos la fuente de señal y con su impedancia de salida de 1 mega y la carga que queremos de alguna forma conectar, que son la resistencia de 10 ohm. Y ese es el caso directo que se refiere al principio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el nivel de voltaje y potencia que resultan en esta carga, en RL, en el primer caso? Y luego, en el segundo caso, utilizamos una etapa intermedia separadora. ¿Es separadora por qué? Porque tiene ganancia unitaria, ¿ya? La gracia de los amplificadores separadores es simplemente generar una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, aunque la ganancia de voltaje sea 1, ¿ya? En general es 1. Es simplemente separar de que no se genere lo que se llama el efecto de carga sobre el sensor. Porque aquí vamos a ver que el hecho de que esta resistencia sea tan pequeñita y la impedancia de salida sea tan grande va a hacer que la tensión BS se va a ver fuertemente atenuada, por lo tanto a BL le va a llegar solamente una pequeña parte de BS, ¿ya? Eso es lo que se llama el efecto de carga. Esta resistencia, esta carga está cargando al señal, a la fuente de señal, ¿ya? En cambio, si nosotros utilizamos el separador, como el caso de acá, entonces no se genera eso. Así que ahora, claro, como tenemos una impedancia de entrada de 1 mega, este 1 mega, bueno, atenúa la señal junto con el mega de la impedancia de salida de la fuente, pero lo atenúan solamente a la mitad, ¿ya? Así que la atenuación es mucho menor que en el primer caso. Y luego tenemos la ganancia unitaria, ¿ya? O sea, en el fondo ese voltaje a medias que llega acá se multiplica por 1 simplemente. Y luego nuevamente tenemos otra atenuación que también es a la mitad, porque tenemos una impedancia de salida de 10 con la carga que también es 10. Así que el voltaje que vamos a ver acá es básicamente un cuarto del voltaje que nosotros estamos ingresando. Pero me equivoqué en alguna parte. Bueno, ahí entonces tienen que, además de calcular los voltajes, tienen que calcular las potencias. El segundo ejercicio, ya 1.9, dice, se ha encontrado que un voltaje de salida de un amplificador de voltaje disminuye un 20% cuando se conecta a una resistencia de carga de 1 kilo. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de resistencia de salida del amplificador? O sea, en otras palabras, tenemos un amplificador que en vacío genera un voltaje de 100 veces, 100 unidades o 100 lo que sea, 100% quiero decir, un voltaje de 100%, y cuando se le agrega una resistencia de 1 kilo, o sea, una RL de 1 kilo, entonces el voltaje de 100 baja a 80, ¿ya? Eso significa que el voltaje disminuye en un 20%, o sea, si originalmente era 100, ahora quedó en 80. Así que, ¿cuál es el valor de resistencia de salida del amplificador? Bueno, si la carga es 1 kilo, nosotros tenemos que utilizar la fórmula del atenuador, del divisor de tensión, y ver qué configuración de RL y RO generan entonces una atenuación de un 20%. ¿Ya? Y con eso entonces encuentran el RO fácilmente. El ejercicio 1.10 entonces dice, se utiliza un amplificador con una ganancia de voltaje de 40 decibeles. ¿Ya? Esta es la ganancia efectiva que ve el amplificador, ¿ya? O sea, incluida la resistencia de carga. Ya está conectada la resistencia de carga y la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de BI, entonces son 40 decibeles. Y recordamos entonces que 40 decibeles son igual a 100 veces, ¿ya? 20 decibeles es 10 veces, 40 decibeles son 100 veces, 60 decibeles son 1000 veces y así. Bueno, 40 decibeles 100 veces. Y una resistencia de entrada de 10 kilos, ¿ya?
y una resistencia de salida de 1 kilo para alimentar una carga de 1 kilo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el valor de la ganancia en vacío? ¿Ya? O sea, con esta configuración de carga de 1 kilo y de RO de 1 kilo, ya sabemos que la atenuación es a la mitad. Por lo tanto, si con carga estamos obteniendo 100 veces de salida, ¿cuál es la ganancia sin carga? Bueno, si estamos atenuando a la mitad, significa que la ganancia sin carga debería ser el doble. Por lo tanto, el doble de 100 son 200 veces. Entonces, encuentra el valor de la ganancia de potencia en dB. ¿Ya? O sea, la ganancia de potencia, para eso tienen que estimar cuál es la potencia de entrada. Y para la potencia de entrada, ustedes no tienen el voltaje de entrada, pero por lo menos tienen el voltaje relativo. ¿Ya? El BI sobre la R de entrada les va a dar, o sea, BI al cuadrado sobre la R de entrada les va a dar una potencia. Y el BO al cuadrado sobre las potencias, la salida, la resistencia de salida RL, les va a dar otra potencia. Y la relación entre BO y BI ustedes la conocen, ¿ya? Que es las 100 veces que les habían dado al principio. ¿Ya? Así que en estricto rigor no necesitan saber cuánto es BI. Simplemente al tener la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, también van a poder tener la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Así que ahí con un par de ecuaciones llegan al resultado. Aquí, bueno, el libro también tiene un error, me da la impresión. La respuesta entonces, como ya les dije, la ganancia en vacío debería ser 200 veces. Si calculan la ganancia de corriente son 60 decibeles y si es que no me equivoqué en el cálculo, la ganancia de potencia deberían ser 50 decibeles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si esta ganancia de corriente es correcta, tenemos 60 decibeles por un lado, la de voltaje es 40 y el promedio entre 40 y 60 es 50. Pero le di harta vuelta a este ejercicio y con las respuestas que aparecían en el libro no daba por ningún lado. Así que yo asumo que hubo un error ahí en el libro. Ok, entonces, por último, están otro tipo de amplificadores. Nosotros ya hasta ahora vimos los amplificadores de voltaje, que son realmente los que más se utilizan. Entonces, tipo amplificador de voltaje, tenemos aquí el modelo circuital que ya analizamos, con la impedancia de entrada, la impedancia de salida y el factor de ganancia en vacío. Y el factor de ganancia en vacío, entonces, ¿cómo se calcula? Básicamente midiendo el voltaje VO con respecto al voltaje VI que nosotros podamos ingresar, ¿ya? Cuando la corriente de salida IO es cero, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando nosotros no tenemos corriente saliendo por acá, entonces podemos decir que el voltaje VO es igual al voltaje que está generando la fuente de tensión controlada. Así que es la única forma de poder ver realmente cuál es la relación entre el voltaje de la fuente con respecto a VI. Y entonces esa ganancia de voltaje en vacío se define de esa forma. Aquí dice características ideales. Bueno, lo ideal se refiere a si nosotros no queremos tener atenuaciones debido a las resistencias, no queremos tener efecto de carga, entonces lo ideal es que la impedancia de entrada sea lo más grande posible, ¿ya? Porque el voltaje se ve reflejado finalmente en esta RI. Así que si esta RI es infinito, entonces todo el voltaje que genera una fuente de tensión BS con una resistencia de salida RS, toda la tensión va a caer en RI, ¿ya? Así que RI debería tender a ser muy grande o infinito, como dice acá, ¿ya? Y con RO lo contrario. Así que si nosotros queremos que la tensión de salida de la fuente controlada se vea reflejada, ojalá en un 100% en la tensión BO, entonces no debería haber nada de caída de tensión en RO. Y para que eso suceda, RO debería ser muy pequeñito, ¿ya? Por eso RO debería tender a cero en condiciones ideales para que no hayan caídas de tensión debido a las distintas impedancias. Luego tenemos entonces otro tipo de amplificador que es el amplificador de corriente. En este caso, nosotros vamos a medir, ¿ya? O la fuente controlada va a medir la corriente de entrada, no va a medir una tensión, sino que va a medir una corriente. Para efectos prácticos son todos equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo sacar un amplificador, poner otro amplificador y el circuito, y es que estas constantes que tenemos, estos factores, el RI y el RO, se reemplazan adecuadamente, entonces el comportamiento va a ser el mismo, ¿ya? Entre todos los amplificadores que vamos a ver en esta diapositiva. Volviendo, entonces lo que mide este amplificador es la corriente de entrada, ¿ya? Que pasa a través de una resistencia RI, mide esa corriente, la multiplica por un factor, que en este caso es A y S,
¿ya? Y luego esa corriente la ejerce, ¿ya? Por una resistencia RO que está en paralelo, ¿ya? Y eso a consecuencias va a generar una tensión de salida BO, ¿ya? O sea, yo ingreso una corriente, por ejemplo, 1, si el factor es 1, entonces voy a tener una corriente de salida 1 que se va a ver reflejado por RO, ya que es una resistencia en paralelo, y eso a su vez entonces va a generar una caída de tensión BO. Entonces, del punto de vista de si yo reemplazo un modelo con el otro, supongamos que tenemos un circuito donde tenemos una fuente ABS y una RO y tenemos una carga al final RL. Si yo reemplazo un circuito con el otro y estas R y factores los reemplazo adecuadamente, los circuitos, los elementos externos en realidad no tienen por qué darse cuenta que yo cambié un modelo con el otro. En realidad son modelos, ni siquiera es que esté reemplazando el circuito real, sino que es una forma de interpretar el funcionamiento interno del circuito, del amplificador. Veamos a ver a qué me refiero. En el caso entonces de calcular el IS, ya que es el factor de amplificación de la corriente de entrada con respecto a la corriente de salida, ¿cómo hago esa prueba? Bueno, en condiciones ideales yo quiero que la corriente que sale, ¿ya? La corriente que sale por este fuente controlada de corriente, poder medir toda la corriente que sale por acá, ¿ya? El 100% y poder compararla con la corriente que entra por acá. La corriente que entra por acá en realidad es fácil de medir, pero la corriente que sale por acá, el 100% no es fácil de medir porque hay una parte que va a pasar por esta resistencia en paralelo RO. Entonces, ¿cómo es la única forma que yo puedo hacer para medir el 100% de esa corriente? Es haciendo un cortocircuito entre estos dos terminales. Si yo hago un cortocircuito entre estos dos terminales, entonces la corriente que salga por acá va a preferir naturalmente pasar por el cortocircuito a pasar por la resistencia RO en paralelo, ¿ya? Por lo tanto, es la única forma que yo puedo de medir cuál es la corriente que genera la fuente de corriente controlada interna, ¿ya? Por lo tanto, esa condición de que aquí haya un cortocircuito es equivalente a decir que el potencial, el voltaje entre estos dos terminales es igual a cero. Porque recordemos, un cortocircuito se caracteriza porque el potencial o la diferencia de potencial es siempre cero, ¿ya? Un cortocircuito no dice nada sobre qué cantidad de corriente circula por el cortocircuito, pero un cortocircuito siempre asegura de que el voltaje de caída en el cortocircuito es igual a cero. Y es por eso entonces que esa corriente, ese factor de corriente IS, ese viene de short circuit, ¿ya? Cortocircuito. Entonces la corriente, si el caso anterior era la ganancia sin carga, ¿ya? El caso de acá es la ganancia cuando hay un cortocircuito, ¿ya? Y es entonces esa corriente que yo mido IO con respecto a la corriente que también mido II, ¿ya? Y ahí cuando BO es igual a un cortocircuito. Y así se define entonces ese factor. Ahora, ¿cuáles las condiciones ideales? Bueno, lo ideal para una corriente que está ingresando por acá es que haya, ojalá nada se oponga al sentido de esta corriente, ¿ya? Lo ideal sería que esto fuese un cortocircuito. Si es un cortocircuito, entonces la corriente va a poder circular sin problema. Claro, sin problema. Entonces, en ese caso, RI debería ser cero. En general, todas las fuentes de corriente, por así decirlo, prefieren que no haya oposición al paso de corriente. Porque si hay una resistencia, significa que esa fuente de corriente va a tener que aumentar su tensión, ya elevar su tensión para poder generar esa corriente que se está controlando. Y con respecto a la RO, bueno, nosotros si queremos que el 100% de la tensión de la corriente, quiero decir, de esta fuente controlada salga por estos terminales, entonces necesitamos que RO sea ojalá lo más grande posible, para que la corriente siempre prefiera salir por acá y no por acá, ¿ya? Por lo tanto, RO en este caso tiene que ser o tender a infinito. Y si se fijan, es el caso opuesto que el caso anterior. Nosotros anteriormente queríamos que ojalá toda la tensión salga por los terminales y nada de tensión caiga por acá. Por eso queríamos que RO fuese lo más pequeño posible. Y lo mismo acá, queríamos entonces que toda la tensión caiga sobre RI y nada de tensión caiga sobre la RS, ¿ya? Por lo tanto necesitamos que RI sea muy grande. Y ahora como estamos hablando de corrientes de entrada y de salida, entonces es todo lo contrario. Ok, amplificador de transconductancia es aquel entonces donde, bueno, conductancia como saben es la relación entre corriente sobre tensión, ¿ya? Corriente sobre tensión.
Así que la corriente es la corriente de salida, ¿ya? Que nosotros generamos, y O respecto a una tensión de entrada. Por eso es el trans. ¿Sí? Transconductancia es una corriente de salida con respecto a una tensión de entrada. Entonces, al factor, ¿ya? Que determina entonces la transconductancia es el Gm, ¿ya? O el factor de transconductancia. Y se determina, bueno, de la misma forma, como es corriente lo que necesitamos medir acá, es de la misma forma que habíamos medido la corriente de acá, ¿ya? O sea, haciendo un cortocircuito, ¿ya? Cuando voltaje VO es igual a 0, hacemos un cortocircuito, por lo tanto toda la corriente que va a circular por acá va a ser la que genera la fuente controlada. De esa corriente nada va a circular por RO porque aquí tenemos un cortocircuito. Y una vez medida esa corriente IO, la podemos comparar con la tensión BI, ¿ya? Con la tensión BI. Y así podemos medir entonces cuál es el GM o la transconductancia interna del amplificador, ¿ya? Por eso, cuando VO es igual a 0. Condiciones ideales, bueno, como es un voltaje de entrada, lo mismo que aplicaba en el primer caso, queremos que toda la tensión caiga en la impedancia de entrada, por lo tanto RI tiene que tender a ser muy grande, ¿ya? Tender a infinito. Y aquí queremos que toda la corriente salga por los dos terminales y que nada de corriente de la fuente de corriente pase por RO, por lo tanto RO también tiene que tender a ser muy grande para que toda la corriente pase por fuera. Y RO también tenderá a infinito. Y el último tipo de amplificador es el de transresistencia, ¿ya? Resistencia, recuerden entonces, es un voltaje sobre una corriente, el voltaje es el de la salida, ¿ya? Y la corriente es la de entrada. Así que en este caso, si queremos medir entonces cuál es el valor de transresistencia, el RM, es el ensayo como se hizo en el primer caso, se deja el voltaje, o sea, se deja cero corriente, que no circule nada de corriente para que la tensión que genera la fuente controlada de tensión se vea en un 100% en VO y no haya nada de caída en RO. ¿Ya? Para eso, entonces, corriente de salida tiene que ser cero. Eso es lo que dice. Y la corriente de entrada, bueno, se puede medir sin mayor problema. Así que de esa forma, con estos dos elementos podemos medir la transresistencia de un amplificador. Y las condiciones ideales, entonces, es de nuevo lo mismo la combinación de todo. Ojalá nada se oponga al paso de corriente aquí en la entrada, o sea que raíz sea que tienda a ser muy, muy pequeña, ojalá cero, como se ve acá. Y que no haya caída en la RO, o sea que RO también sea muy pequeño, que también tienda a cero. Además, bueno, como les decía, estos circuitos son todos equivalentes entre sí. Yo puedo tener un amplificador, ¿ya? Que toma una tensión de entrada y genera una tensión de salida. Lo puedo analizar como si fuese un amplificador de voltaje, pero eso también yo lo puedo amplificar como si fuese un amplificador de corriente. ¿Por qué? Porque si yo aplico una tensión de entrada y tengo una resistencia RI, eso como consecuencia va a generar una corriente de entrada II, ¿ya? Así que si lo analizo de otro punto de vista, puedo decir que mi amplificador en realidad está observando la corriente I, no está observando la tensión BI, ¿ya? Y que el factor de amplificación no es de una amplificación de voltaje de la entrada con respecto al voltaje que genera la salida, sino que es una amplificación de corriente. Estoy generando una corriente aquí a la salida. Y si es que se genera un voltaje aquí a la salida, por ejemplo en vacío, ya en vacío yo aplico aquí un volt, si tengo un factor de ganancia de voltaje de 10 veces, entonces voy a tener 10 volts aquí a la salida en vacío. Pero eso mismo yo lo puedo generar acá. Si yo aplico 10 volts, entonces, bueno, con una R adecuada voy a generar una cierta corriente, esa corriente aquí se multiplica por un cierto factor, y ese cierto factor, esa corriente se va a ver reflejada en la resistencia RO, que a su vez también me va a generar un voltaje, por ejemplo, de 10 volts. ¿Ya? Así que en realidad estos dos modelos son todos compatibles entre sí. Yo puedo analizar un voltaje o una corriente de entrada y de salida con el modelo que en realidad más me acomode. ¿Ya? No es que sean incompatibles o que un problema requiera de un amplificador en particular para resolverse. Entonces yo puedo convertir, por ejemplo, el factor de ganancia de voltaje, la ganancia de amplificación, la puedo convertir a la ganancia de corriente, ¿ya? Y a su vez a la transconductancia y también a la transresistencia, con distintas fórmulas utilizando los valores que vemos acá en todos estos ensayos, ¿ya? Entonces, el primer caso, si queremos, por ejemplo, convertir un modelo de amplificador de voltaje a un amplificador de corriente,
vemos que la ganancia de voltaje es igual a la ganancia de corriente multiplicado por la relación entre la resistencia de salida RO, ¿ya? Y la resistencia de entrada RI, ¿ya? A todo esto, RO y RI del amplificador de voltaje es el mismo valor que el RO y el RI del amplificador de corriente, ¿ya? Se puede demostrar eso. Entonces, lo que cambia sí es este factor. Si el factor de ganancia de voltaje era X en voltaje, no va a ser el mismo que en el factor de corriente. Ese es el que se ajusta para que los dos modelos operen de la misma forma, de forma compatible. Entonces veamos la demostración de esto. Cómo llegar de el factor de ganancia ABO al factor de ganancia AIS, ¿ya? Entonces podemos observar que en el caso de arriba se va a generar con el voltaje BI y la resistencia RI se va a generar una corriente II, ¿ya? Que es lo que tenemos acá. II es igual a BI sobre RI, ¿ya? Así que con eso podemos calcular II. Y ese es el II que también va a circular por acá, ¿ya? Si queremos que estos dos modelos sean compatibles. Luego tenemos entonces que el voltaje ABO por BI, o sea, el voltaje que genera esta fuente controlada de tensión aquí a la salida, ¿ya? Va a ser igual, o sea, si esa tensión que se genera aquí cuando este sistema está en vacío, este voltaje BO, que es igual al ABO por BI, sea igual al voltaje que genere esta otra fuente, ¿ya? Entonces tenemos que hacer que esta corriente que está acá, multiplicado por esta resistencia que está acá, nos den el mismo voltaje BO que el que nos daba acá, ¿ya? Eso quiere decir entonces que esa corriente II, que es la que está acá, multiplicado por este factor que todavía no conocemos, ¿ya? Multiplicado a su vez esta corriente circula por RO, nos den entonces el mismo voltaje que nos daba el modelo de arriba, ¿ya? Entonces tenemos esa ecuación de acá. Y ahora si se fijan, II ya habíamos definido que lo que era acá arriba, que es BI sobre RI, reemplazamos, entonces tenemos que ABO por BI, ¿ya? Que es el voltaje que genera la fuente, es igual a todos estos términos, ¿ya? El factor que queremos determinar, RO, que es el mismo, el BI y el RI. Y nos damos cuenta entonces que el término BI está en ambos lados de la ecuación, por lo tanto lo podemos cancelar. Y ahí nos da entonces que el factor ABO es igual al factor AIS multiplicado por RO dividido en RI. Así que en otras palabras, si queremos calcular, pasar de un modelo de amplificador de voltaje a un modelo de amplificador de corriente y obtener el nuevo valor de ganancia de corriente A y S, tenemos que utilizar esta fórmula, ¿ya? Así llegamos entonces al término que tenemos acá. Y a su vez, para convertir cualquier modelo a otro modelo, vamos a tener una ecuación, como vemos acá. Entonces, si queremos, por ejemplo, también se puede demostrar, obtener la transconductancia, el GM, a partir del factor de voltaje, entonces tenemos que multiplicar la transconductancia por RO. O si queremos obtener entonces la transresistencia, tenemos con respecto a la ganancia de voltaje, bueno, la transresistencia dividida en RI y así, ¿ya? Y si ustedes quieren pasar de dos otros términos, por ejemplo, de corriente a transconductancia, de AIS a GM, entonces simplemente igualan estos dos términos, porque si esto es igual a ABO y esto también es igual a ABO, entonces esto de acá es igual a lo de arriba, ¿ya? Por lo tanto nos damos cuenta, por ejemplo, que GM por RO es igual a AIS por RO dividido en RI. Y nos damos cuenta que el RO está en los dos términos, así que sacamos RO y nos damos cuenta entonces que GM, la transconductancia, es igual al factor AIS dividido en RI. Y así entonces podemos obtener RM y cualquier término en base a cualquier otro término. Así que eso ya. Recapitulando, estos modelos de amplificadores, ya son 4, el de voltaje, corriente, transconductancia y transresistencia, es simplemente una forma de analizar, es un modelo, ya, es una forma de analizar un problema complejo, se simplifica, se obtienen solamente esos términos que nos interesan, ¿ya? Y lo utilizamos para poder calcular tensiones, corrientes o comportamientos, por ejemplo, en una escala más grande o si interconectamos los amplificadores entre sí, saber cómo va a ser la señal al final de muchos amplificadores interconectados. Entonces, puedo utilizar cualquiera de los 4 amplificadores, ¿ya? El de voltaje, corriente, transconductancia, transresistencia, según me convenga, ¿ya? Todos, si es que nosotros hacemos la conversión adecuada de estos factores de voltaje, corriente, transconductancia y transresistencia, lo hacemos adecuadamente esa conversión, entonces todos se van a comportar igual, ¿ya?
Entonces, ¿por qué elegir uno y el otro? Bueno, puede que quizás nos conviene por algún motivo analizar el problema como si la señal de entrada es corriente y la señal de salida es corriente también. Este es el caso, el del amplificador de corriente. Se utiliza, ustedes recordarán, y lo vamos a ver más adelante también, para el análisis de pequeña señal del amplificador bipolar, ¿ya? El BJT. Se analiza también entonces como una corriente de entrada, recordarán, IB en la base, y que genera una corriente IC de colector, ¿ya? Como consecuencia. Pero también recordarán que nosotros podemos analizar ese problema como si fuese un amplificador de corriente, pero también lo podemos analizar como si fuese un amplificador de transconductancia, donde no es lo que estamos aplicando una corriente IB pequeñita, sino que lo que estamos aplicando es una corriente BPI o B de base pequeñita, una tensión BPI o una tensión de base pequeñita que genera una corriente de colector a la salida, ¿ya? Y no es que nos vayan a dar corrientes distintas de colector porque utilicemos un modelo o el otro, para nada. Simplemente es que para algunos problemas es más conveniente utilizar el modelo de amplificador de corriente y en otros casos es más adecuado utilizar el modelo de amplificador de transconductancia. Pero son todos compatibles entre sí si es que nosotros cambiamos los factores. Y a todo esto, bueno, en el caso del modelo BJT, que está analizado en el libro en el capítulo 1, yo me lo salté en realidad porque lo vamos a ver más adelante en detalle. En el caso del BJT, este factor de ganancia de corriente A y S es el beta del transistor, ¿ya? Lo mismo. Así que eso. Bueno, por último, las referencias. Tenemos entonces el libro y creo que en esta diapositiva no había más. Así que muchas gracias por la atención. Este video, bueno, no estuvo tan sencillo, lamentablemente. Repásenlo varias veces, complementenlo con el libro. Y de lo que se viene a continuación es el video sobre respuesta en frecuencia. Y luego vamos a pasar al capítulo 2 con amplificadores operacionales. Así que muchas gracias y nos vemos.